Entonces yo de Abadiano recuerdo dos cosas, que fue que cuando yo llegué a Abadiano un verano, el que había sido padrino de mi hermano y fue el que me casó después a mí, ese cuando yo llegué... Era sacerdote. Era sacerdote. Cuando yo llegué un verano, porque me acuerdo que me mandaron, se conoce en el tren, yo fui con, no sé si tendría 9 o 10 años, no sé si tendría 9 creo que tenía, me pusieron una maletita de cartón, me bajé en Durango con 9 años y me fui andando, pasando el cementerio, ¿te acuerdas? Por Torreta, sí. Por Torreta, y fui andando hasta Badiano, pero no llegué, porque alguien, no sé, me dijeron luego que era el hijo del Chistulari de Abadiano, que luego me metieron una bronca porque me había subido a su coche y me había llevado a Abadiano. Se conoce que me vio bajando del cementerio y me metió en el coche y me llevó. Y cuando yo llegué, estaban todos los muebles del sacerdote que lo habían exilado a Barbastro. Y estaba Abadiano horrible. Era padrino de mi hermano y el que me casó. ¿Por qué estaba horrible Abadiano? Pues porque estaban, a ver, al cura este lo habían detenido y lo habían exilado y estaban protestando, yo no sé, en Abadiano porque los muebles estaban fuera, en la calle. No sé si los habían sacado de su casa, porque no sé dónde estaba, eso es lo que no puedo decirte. Yo sé que los muebles los estaban metiendo en la casa de mi tía, de mi tía Clotilde. ¿No os acordáis del nombre y el apellido del sacerdote? Sí, era Jauregui Urizar, de Goicorrota, Ramayona. De Goicorrota, Ramayona. Era primo carnal de nuestra madre. Primo carnal de nuestra madre. Y luego el sobrino, hasta un montón de años, don José León, de cura en Deusto, cuando yo fui a vivir a Deusto. Este estuvo en Barbastro. Exilado. Castigado. Desterrado, sí. Y después cuando vino aquí, estuvo en Guecho. En Guecho, sí. En Guecho. En las madres, en las trinitarias, no, en las Úrsulas, ¿no? En las Úrsulas. Era un gran zahorí. Sí. Era un gran zahorí, con su péndulo y su reloj. Su reloj.